¿Cómo andamos? Estaba revisando unas historias en Instagram y en una de ellas me preguntabais que quién era mi ídolo. Y bueno, yo las historias en Instagram intento responderlas sin pensar. Para mí es como una especie de ejercicio mental e intento responder lo primero que se me viene a la cabeza intentando que sea lo más puro posible. Y la verdad es que los que me seguís en Instagram veréis que en ocasiones quedan respuestas bastante curiosas, pero que es verdad que todas son simplemente un dedo que apunta hacia algo bastante más grande o profundo, pero que es menester de cada uno seguir profundizando, ¿no? Entonces es como que desde mi perspectiva señala una dirección para que el que me lee siga caminando por ese camino si es lo que pretende e indague desde su perspectiva qué puede significar lo que he dicho. A la pregunta ¿qué es mi ídolo? O quién es mi ídolo, perdón, yo di una respuesta concreta que después mencionaré. Pero antes me gustaría hacer una reflexión sobre lo que es un ídolo. Todos hemos tenido o tenemos ídolos. Ídolos es una persona o a veces real o a veces irreal. Daos cuenta de que hoy en día vivimos en la sociedad digital y hoy en día tenemos acceso a muchas personas distintas. Hace 150 años o hace 100, las personas tenían acceso a las personas de su entorno más próximo, que era lo que conocían, y como mucho a figuras míticas que aparecían en los cuentos o leyendas que ellos compartían. Pero hoy en día nosotros tenemos acceso a personas de todo tipo, de toda nación, de todo lugar, etc. Y entonces el abanico de posibles ídolos se nos abre mucho, ¿no? El ídolo es aquella persona a la que admiramos, pero de una manera muy especial, ¿no? Quizás de una manera casi desmesurada. Y también, de alguna manera, en nuestro interior, el ídolo genera un movimiento hacia la grandeza, hacia esa persona, ¿no? Entonces el ídolo se convierte de alguna manera como una especie de atracción, en un arquetipo, en un imán que nos atrae a crecer. En la naturaleza, todo ser vivo tiende al crecimiento. Cuando llega a su apogeo, después empieza el declive y acaba por desaparecer. Es un pulso, ¿no? Es un ciclo completamente natural. Nosotros, aparte de seres puramente biológicos, tenemos una parte psicológica, emocional, mental, que sobrepasa con creces cualquier otro ser vivo. Y dentro de ese espacio mental también tenemos pretensiones de crecimiento. A diferencia de la parte física, el crecimiento a nivel mental, intelectual, psicológico, a menos que sea por una cuestión de enfermedad, es una cosa que puede ir creciendo a lo largo de la vida. No hace mucho oía un discurso de una persona que yo sigo que tiene 90 y pico años, un discurso absolutamente lúcido. Y es increíble escucharle porque le llevo leyendo mucho tiempo y escucharle con 95, creo, años que tiene, pues es una gozada, ¿no? Entonces, a nivel intelectual, el declive físico a veces no se manifiesta, sino que a nivel intelectual seguimos creciendo, ¿no? Y los ídolos en muchas ocasiones pueden ser una fuente de inspiración, deberían de ser una fuente de inspiración hacia el que tender y ser como el agua que permite crecer una semilla, los nutrientes que permiten crecer un cuerpo, ¿no? Entonces es importante saber escoger los ídolos que uno tiene, porque, claro, en función de los ídolos que uno escoja, el crecimiento será de una manera o de otra. A veces escogemos ídolos con unas características inalcanzables, que lo único que pueden generar en nosotros son frustración, y otras veces admiramos secretamente personas de nuestro entorno, que no es que se conviertan en ídolos, ¿no? Pero que de alguna manera tendemos consciente o inconscientemente a imitar, porque tienen un conjunto de gestos y comportamientos que nos atraen, nos gustan, y de alguna manera les queremos emular. Aquí la cuestión básica es entender que cada uno tiene una vida particular y cada uno tiene unas capacidades y potencialidades particulares.
Mirad, yo en la escuela lo noto y lo compruebo a diario y año tras año, y es que independientemente de que haya niños con habilidades semejantes, todos son absolutamente distintos. Las cualidades de cada uno de ellos son distintas, las personalidades de cada uno de ellos son distintos. ¿Qué ocurre? Que según van creciendo se va estableciendo una especie de norma, una regularidad, pero ya no por culpa de la escuela, sino por culpa o por medio de lo que es la socialización, nos vamos todos normalizando, de tal manera que tú conoces a una persona nueva, ya de adulto, te presentan a alguien nuevo y tú entiendes que esa persona, en el 90% de los casos, entra dentro de una serie de paradigmas. Tendrá un trabajo, es probable que tenga o haya tenido una pareja, es probable que tenga una cantidad determinada de ingresos, un lugar donde vivir que puede ser heredado, en alquiler, comprado, etc. O sea, una serie de cuestiones que de alguna manera nos igualan a todos, ¿no? Pero independientemente de esas cuestiones que nos igualan, sí que es verdad que hay picos o hay deseos de sobresalir en algunos aspectos en función de lo que cada uno de nosotros considere como caminos hacia la grandeza y hacia la felicidad. Recordad que, lo hemos hablado en alguna ocasión, para mí la felicidad no es una meta a lograr, sino la felicidad es el resultado de un proceso, y ese proceso es la consecución de pequeñas metas en el camino hacia un gran objetivo o hacia diferentes objetivos. Es decir, la felicidad para mí es cuando tú estás en camino hacia los objetivos que te has planteado y tú estás caminando y estás notando o vas viendo cómo vas cumpliendo esos pequeños objetivos, y ese día a día y ese logro paulatino, ese caminar hacia con cierto éxito, va generando un estado de bienestar que realmente es el estado de felicidad como tal. No hay estados finales que conseguidos después uno sea feliz. De hecho, la infelicidad viene máxima cuando uno no está caminando hacia ninguna dirección, sino que uno entra dentro de una rutina día a día que no tiene ningún objetivo y simplemente van pasando los días. Sí, uno puede tener cubiertas sus necesidades básicas y dice, bueno, ¿y por qué no soy feliz? Básicamente no eres feliz porque no estás en camino hacia nada. Y no solamente no estás en camino hacia nada, sino que no solamente tienes que estar en camino hacia algo, sino que además tienes que estar caminando y tienes que ir logrando pequeños objetivos para generar ese estado de bienestar. Pues los ídolos pueden convertirse en imanes, pueden convertirse en fuentes de atracción, en arquetipos que agranden tu ser y planteen caminos que te inspiren para tú seguir creciendo, ¿no? Y, por tanto, conseguir ese estado de felicidad que siempre es fluctuante, por supuesto. Es importante escoger los ídolos adecuadamente porque cuando uno escoge ídolos inalcanzables, como decía, o ídolos con cualidades no muy positivas, pues uno puede ir transformando su vida o bien hacia la frustración o bien hacia el lado oscuro, ¿no? Sin embargo, creo firmemente que es muy importante que, independientemente de los diferentes ídolos que uno tenga, uno sea capaz de separar las cualidades de esas personas de la persona en sí. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, a una persona idolatrada porque es muy buen jugador de fútbol o porque es muy buen, no sé, empresario y ha conseguido muchísimo dinero, o porque es un gran comunicador, o porque, no sé, es un gran padre y ves cómo sus hijos son súper felices cuando están con él y para ti eso se convierte como una especie de... Bueno, es importante desligarlo desde mi perspectiva del sujeto y analizar la cualidad en sí. Y una vez que uno tiene analizada la cualidad en sí, proyectarse hacia esa cualidad, nunca hacia la persona. La persona puede ser una muestra de lo que ocurre cuando uno tiene o despliega esas cualidades. Pero hay que desligarlo de la persona física, porque a veces, si no lo desligamos de la persona física, nos es imposible avanzar. Es mucho mejor aprender a desligar las cualidades de esa persona física y
que tú aprendas qué cualidades crees que son mejores y hacia las que tú quieres caminar. Si tú ves una persona tremendamente disciplinada, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de el exmarine Yoko, no, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo, que tiene una frase maravillosa que es la disciplina es igual a libertad, Yoko Wilkie o algo así, no me acuerdo, bueno. La cualidad de esa persona, o una de las cualidades que él muestra en sus redes sociales es la disciplina. Si tú coges, por ejemplo, no sé, a Power Explosive, una de las cualidades que muestra es la capacidad que tiene de trabajo, de leer libros, de ser metódico, de no sé qué. Bueno, es muy interesante coger esas cualidades como muestras de capacidades posibles a desarrollar en un ser humano. Y después, una vez que tienes esas cualidades extraídas y vas viéndolo de diferentes personas, es muy importante que tú mismo te proyectes a ti en el futuro con esas cualidades. La respuesta que yo di a quién es tu ídolo, respondí yo mismo dentro de 15 años. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa la persona como tal, a mí no me interesa el exmarine, a mí no me interesa David Power Explosive, a mí no me interesa fulanito, a mí no me interesa Cristiano Ronaldo, a mí no me interesa... No, a mí me interesan las cualidades que he visto tan positivas en esas personas, pero las tengo que poner en mi persona. Entonces, si yo me imagino disciplinado, si yo me imagino metódico, si yo me imagino trabajador, si yo me imagino buen padre, si yo me imagino, no sé, lo que sea de las cualidades de esas personas, y me veo a mí mismo con esas cualidades dentro de X tiempo, puse 15 años, como podría haber puesto 5 años o 5 meses, yo establezco un camino. Y entonces es cuando yo digo, bueno, yo quiero ser disciplinado, yo quiero ser trabajador, yo quiero ser buen padre, yo quiero todas esas cosas, y eso es posible en mi persona. Claro, hay que darse cuenta de una cuestión. El exmarine Yoko es un exmarine, ha estado en la guerra, ha recibido un entrenamiento particular, ha tenido una serie de vivencias, ha estado cerca de la muerte, habrá matado, la habrán casi matado, etc. Y eso genera una persona. Cuando tú extraes cualidades de una persona, tienes que darte cuenta que esas cualidades son fruto, si realmente las tiene y no las está vendiendo simplemente como algo en las redes, esas cualidades son fruto de sus vivencias y de sus experiencias. Porque las cualidades, si no, realmente no existen. Yo puedo decir, no, yo soy muy, no sé, muy trabajador, o yo me puedo esforzar muchísimo. Dices, bueno, eso realmente son palabras, ¿no?, que quedan en el aire. Yo necesito un proceso por el cual desarrollar esas cualidades. Y esa es una de las cosas más importantes que hay, porque muchas veces se puede preguntar, oye, ¿cómo se puede ser disciplinado? Oye, ¿cómo se puede ser, no sé, buen padre? Oye, ¿cómo se puede ser bueno jugando al fútbol? Oye, y la respuesta no es, haz esto y ya está. No, es un proceso. ¿Estás dispuesto a invertir en ese proceso? El mayor problema que tenemos es que pensamos que hay clics, que hay recetas mágicas, que hay claves que, joder, te dicen y dices, ah, claro, y mañana me levanto y soy disciplinado. Pues no, eso no puede ser así. Entonces, una vez que uno ha escogido las cualidades, debe entender qué proceso ha seguido ese sujeto para haber desarrollado esas cualidades. Y esto es algo bastante complicado, que requiere análisis, que requiere investigación, que requiere cierta imaginación, creatividad. Y después tienes que decir, bueno, pues bien, pues yo no soy marine, yo no voy a pasar por un entrenamiento marine, yo no voy a ir a la guerra, yo no voy a matar a nadie, ni me van a casi matar, ni nada de eso. Bien, ¿cómo puedo yo desarrollar la disciplina? Y ahí está el proceso de trabajo cada uno. No, pero voy a buscar en un libro cómo se desarrolla la disciplina. Pues hombre, el que haya escrito el libro, a menos que sea un libro que esté escrito para cualquier persona, si te habla de su experiencia, es su experiencia. Es lo que le ha llevado a él a desarrollar la disciplina. Si yo te digo en qué circunstancias empecé a ser disciplinado a la hora del estudio, son circunstancias de mi vida particular, que nada tienen que ver con tu vida. Y eso implica que yo no pueda de ninguna manera trasladarte el método que yo he seguido para ser disciplinado. Mis experiencias vitales, mis miedos,
mis fracasos, todas esas sensaciones han generado, pues por ejemplo, el hecho de que yo pueda tener una disciplina a la hora de ir al gimnasio, de entrenar o de la dieta, etc. Si yo a una persona de 20 años que está gordita me dice, no, yo es que me quiero poner en forma, ¿cómo puedo ser disciplinado? Es que esa es tu labor. Ya has sacado la cualidad del ídolo. Ojo, es que este tío es muy disciplinado, yo quiero ser como él. Bien, pues has sacado la disciplina. Él la tiene por el camino vital que ha recorrido. Ahora te toca a ti descubrir cómo puedes generar en tu persona de disciplina. Pero en ningún momento uno puede pensar que hay una fórmula mágica. Ese es el proceso. Entonces, lo interesante es, sin duda, descubrir qué te gustaría, cómo te gustaría ser, plantear una serie de cualidades, de objetivos, de metas, etc. Y después ver cuál es el camino a recorrer para poder llegar a esas metas. Pero nadie te lo puede dar hecho porque tu vida y tu experiencia son únicas e intransferibles. Entonces, el trabajo tiene que venir de ti. El trabajo tiene que venir de ti y si no viene, pasan los días. Aquí, lo digo siempre, la vida es como ir encima de una cinta de andar, pero que no para nunca. Y como no para nunca, independientemente de que tú camines o no camines, la cinta va a correr. Y entonces van pasando los días, van pasando los meses, los años, y tú te vas encontrando dentro de un vacío muy grande. Y básicamente, ¿por qué? Porque tienes las necesidades básicas cubiertas, pero dices, bueno, aquí falta algo. Me siento como vacío. Básicamente es porque la vida está corriendo. Tú, independientemente de que tengas las necesidades básicas cubiertas, no has generado objetivos hacia los que caminar. Y al no tener objetivos hacia los que caminar, no puedes pretender entrar en un estado de bienestar y felicidad. Porque si piensas que tener las necesidades básicas cubiertas es el fin, por eso hay mucha gente que, por ejemplo, quiere opositar y sacarse una plaza porque así ya tiene el sueldo asegurado, y ahí empieza el infierno. Durante el proceso de sacarse la plaza es incluso más feliz que después de sacarse la plaza. Y esto lo he vivido yo en muchísimas personas con las que he trabajado durante la oposición o he opositado. La oposición se convierte como en un objetivo a alcanzar y durante ese proceso de trabajo arduo uno es feliz porque está caminando hacia algo. En el momento en el que tiene éxito y lo consigue, empieza el infierno. ¿Por qué? Porque ya no tiene un objetivo, ya va a trabajar y ojalá le guste el trabajo para el que ha opositado. Ojalá, porque si es un trabajo que no le gusta, pero solo quería sus 1.200 euros a final de mes, la ha ligado parda. Después, cuando acaba esto, en su idea era, ahora ya puedo ser feliz porque ya tengo mi sueldo asegurado. ¿Y ahora qué? Ahora tienes por delante 40 años de trabajo, un trabajo que no te gusta, y como no plantees nuevos retos para tu vida, la depresión está servida. Entonces, el mayor ídolo al que uno puede idolatrar es a sí mismo proyectado en el futuro. Proyectado en el futuro con una serie de cualidades que a uno le gusten. Un arquetipo de sí mismo, un super yo, en el futuro, en el que uno diga, yo quiero ser así, ¿cómo puedo llegar a ser así? Yo quiero tener una forma física excelente, quiero ser saludable, quiero saber inglés, quiero saber programar, quiero tener mi canal de YouTube, quiero escribir un libro, quiero ser un padre excelente, una pareja excelente, quiero ser un amante excelente, quiero ser... Bien, vas creando un arquetipo de ti mismo, después vas programándote cómo conseguir eso, porque crear el arquetipo sin programar el camino es de tontos para arriba, ¿no? Y de esos, así. Entonces, bueno, tomaos un té a mi salud. Mantened el fuego vivo.